Mi nombre es Hugo Fernández y estoy compartiendo esta mesa con Liliana Conde. Va a ser una presentación de disertación en conjunto. En primer lugar, agradecer la posibilidad de estar hoy presentes acá, compartiendo humildemente nuestro trabajo. Nosotros somos, además de psicólogos sociales, abogados, y una vez nos acercamos a esta temática que tiene mucho de psicólogo, de los aspectos psicológicos, también los aspectos jurídicos, no solamente recién se habló de legalización, pero también vamos a ver cómo está atravesada por temáticas como puede ser la ley de salud mental, que es un instrumento legal. La presentación la pensamos mucho del público que íbamos a tener, de qué forma la vamos a llevar a cabo, y la resolvimos en dos partes. Una parte teórica, importante a nuestro entender, porque nos permite tener un enfoque general, y una parte concreta y práctica, principalmente la práctica que llevamos a cabo, yo como voluntario, Liliana ya lo va a plantear ella misma, trabajando permanentemente en la Villa 31. Y la idea es que compartir en conjunto con ustedes esta mirada que nosotros hemos comenzado hace un par de años atrás y que nos permite a nosotros día a día ir viendo de qué forma la podemos ir repensando. En primer lugar, tenemos que, como psicólogos sociales, queríamos compartir con ustedes qué indaga la psicología social, ¿no? Porque entendemos que resulta fundamental clarificar esto. Y la indagación principal de la psicología social atañe a la relación dialéctica y fundante, decimos nosotros, entre el orden sociohistórico y la subjetividad. No podemos pensar al individuo por fuera del orden sociohistórico donde está inserto. Y es en esta relación, vuelvo a decirlo, dialéctica y fundante, donde el orden sociohistórico tiene un lugar de interioridad en cada uno de nosotros, es que encontramos el campo de la salud mental. Está allí, en ese interjuego. Y es ese orden sociohistórico el que está implicado en las modalidades de conducta de cada uno de nosotros. En definitiva, el criterio de salud que está vinculado con esto surge del análisis de estos dos polos de una contradicción: situación y sujeto. Toda nuestra práctica refiere siempre a pensarla desde este lugar, de que ese sujeto en la Villa 31 o en cualquier campo de trabajo está inserto en sus condiciones concretas de existencia en un orden determinado. ¿Qué indagamos de cada uno de esos polos? Y que después, cuando Liliana nos comente, vamos a ver cómo esto teórico se ve en la práctica cotidiana, ¿no? Como decía Lewin, no hay nada más práctico que una buena teoría. Desde el aspecto de la situación, lo que indagamos para saber si hay salud, si brinda aspectos de salud, es posibilidades de satisfacción de las necesidades de los sujetos. Ahí atrás tenemos como imagen la Villa 31. Puede ser cualquier lugar, pero estamos focalizando en la Villa 31. Para saber si hay criterios de salud tenemos que analizar, indagar, interrogarnos sobre posibilidades de satisfacción de necesidades, desde el orden social, institucional e incluso vincular. Si esas necesidades que tienen los sujetos que viven allí son reconocidas o, su contrario, desconocidas. Si son valoradas o descalificadas, o si son incluso desmentidas. El grado de sostén y continencia que brinda ese ámbito donde se lleva a cabo la vida cotidiana. Y si ese ámbito favorece el aprendizaje y la transformación, o lo contrario, la pasividad y la estereotipia, que son rasgos que acercan a la patología. Esto en cuanto a la situación.
enfocados en el sujeto, tenemos que también interrogarnos sobre, por ejemplo, el grado de integración en sí con otros que tienen esos sujetos. Pensemos por un momento en cualquiera de los sujetos que viven en cualquier situación. Pensémoslo ahora en la Villa 31 y pensemos esto en la Villa 31 a un joven, un chico, un adulto incluso, que está atravesando la problemática de las drogas. Y pensemos esto, para pensar qué grado de salud o enfermedad predomina, y para no estereotipar, para no estigmatizar, para no etiquetar. ¿Cuál es nuestra guía conceptual que nos permite determinarlo? Por otro lado, si tiene conciencia de sus conflictos, ¿no? Conciencia de las relaciones en que está inmerso y es actor. Fíjense todo esto, cómo las drogas tratan de ocultar todos estos aspectos, que en muchos casos son muy dolorosos de enfrentar, de reconocer, pero que hacen a nivel de salud mental que tiene que tener una persona. La capacidad de aprendizaje y creatividad que tiene ese sujeto. Las posibilidades de reconocerse en su condición de productor, del hacer y de la construcción de relaciones interpersonales. Muchas veces a los pibes en los barrios donde nosotros trabajamos se dice están limados, ¿no? Y esto hace también a una forma popular de entender de qué forma las consecuencias de la droga generan situaciones de deterioro en el lóbulo frontal, ¿no? Y cómo el ingenio popular habla de los pibes están limados, con características, sí, estigmatizadoras. En definitiva, lo que nosotros entendemos por salud mental, la entendemos como una construcción social. Y este es el eje quizás de nuestra charla de hoy, que Pillon Rivière trabajó y Ana Quiroga continuó desarrollando el marco teórico. Construcción social de todos, que está en obra permanente, en un hacer y en un deshacer. Habrá momentos donde predominen aspectos saludables y otros aspectos patológicos. No es una cuestión individual, es un aspecto social que se da en todos los ámbitos, en el ámbito laboral. Si hay precarización laboral, obviamente va a contribuir a un deshacer social de los tejidos sociales, de la subjetividad y por ende al deterioro de la salud mental. Así de cada uno de los aspectos, desde la sexualidad, el tiempo libre. La Organización Mundial de la Salud plantea que está ahí instalado un intenso padecimiento en la vida social, que es generador de patologías. Durante muchos años la psicología social habló de crisis, pero entendemos que en este contexto, en esta relación entre orden sociohistórico y sujeto, a su vez en este momento, no entendiendo este momento no por este año, sino por los últimos años, los últimos 10, 15 años, después del 2001, cuando se hablaba de crisis, estoy hablando de crisis del aspecto psicosocial, se generó un salto cualitativo a esa crisis, porque la crisis es algo que irrumpe, pero que después continúa la supuesta normalidad. Pero ¿qué pasa cuando eso se mantiene? Y eso nos lleva a pensar que en este momento social que estamos viviendo, a caracterizarlo como de emergencia social, que es algo más que una crisis. Vamos a ver ahora qué características tiene. Y si hablamos de emergencia social, hablamos de emergencia en la salud mental. Entendemos en emergencia social como un, no sé, yo ni digo desde acá, me imagino ustedes allá, pero bueno, por eso trato también de leerlo. Hablamos de un proceso disruptivo que invade plenamente la vida social, instalándose en ella como nueva y desestructurante forma del acontecer personal y social, que genera grados de peligrosidad, de desintegración social y subjetiva.
y que afecta, esto que se planteaba recién, principalmente el proyecto vital del ser humano. Emergencia social implica la pérdida de sentido de futuro, nos dice Ana Quiroga. Impacta directamente en la identidad, generando un vaciamiento del presente y de la historia. Para un ser humano esto es descalificado como tal. Y por eso este va a ser el campo propicio de ingreso de esta cultura tóxica y de consumo exacerbado, implicando pérdida o empobrecimiento de la capacidad de anticipación, porque hay falta de proyecto, que es necesario para otorgar al presente sentido de trascendencia y crecimiento, razón de ser y de sentirse protagonista de una historia, con la implicancia de amenaza de caos interno, y acá poníamos fragilidad de la subjetividad, potencia de las ansiedades y modifica intensidades y ritmos. Uno se olvida que esto es lo que estamos viviendo, el no saber qué es lo que va a pasar mañana. Y esos aspectos que hacen a las características de la emergencia social generan sufrimiento psíquico con multiplicidad de aspectos: aislamiento, inseguridad, la habilidad de los vínculos, pérdida de autonomía, generador de conductas violentas y autoritarias que se convierten en refugio ante el pánico que emerge. No hay mejor defensa que un buen ataque, y la violencia es una respuesta a esta situación. Para ir finalizando, este aspecto conceptual que nos permite entender estos tiempos que vivimos de emergencia social, entendemos que se cronifica la emergencia social, no se interroga, se naturaliza lo intolerable. Y hablamos de emergencia social y vamos a hablar de nuestra práctica en villas de emergencia. Fíjate si no está cronificado ahí aspectos que hace años están establecidos. Se acepta. Y uno de los mecanismos de defensa es la disociación frente a todo esto. Como psicólogos sociales, Guillaume Rivière planteaba el trabajo no solamente en el consultorio, en el ámbito institucional, sino en estar ahí con quien tenía padecimiento psíquico, ¿no? Esto de la clínica entendida como inclinarse, inclinarse hacia el que sufre. Y nuestra ideología de trabajo desde la psicología social tiene como modalidad operativa instalarnos en o ir hacia la situación donde está el padecimiento. Con Liliana, que compartimos esta experiencia de trabajo conjunto, además de una familia en común, nos inquietaba mucho esta temática. Empezamos haciendo una cátedra, participando en una cátedra de adicciones, y dijimos qué mejor que ir a ver si esta teoría podemos retribuirla en una práctica concreta. Y ahí fue que empezamos en la Villa 31 hace unos años. Y es en ese ámbito donde vimos que estos aspectos están presentes, que la teoría y la práctica hay que nutrirla constantemente. Uno de los curas, cuando llegamos ahí, dice: acá la técnica de trabajo es el GPS, hay que estar constantemente recalculando. Y nosotros creemos que es bueno, y es verdad eso, pero necesitamos tener cargado el mapa en el GPS, y este es nuestro mapa. Es pensar desde este lugar de interrogación entre que la problemática de la adicción es una problemática que está inserta en ese contexto, y que el problema es por qué hay droga también ahí. Para adentrarnos en la práctica concreta y el análisis de un caso,
vamos a compartir con ustedes un video muy cortito que los va a ir metiendo en este barrio donde nosotros operamos. Los pibes allá en la esquina están como disparos, nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Llega la tardecita, ay, se van para la casita, beben y fuman bajo, después oyen reggaetón, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no debe ser vos. ¿Cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una nochecita se pierda su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho más. Bueno, hola, buenas tardes. Esta va a ser la segunda parte de esta charla que programamos con Hugo. Bueno, ahí es parte de la Villa 31. Las últimas imágenes son del centro barrial, donde yo trabajo diariamente. Y para los que no estuvieron en la charla anterior, este centro barrial está dentro de un programa que es el Hogar de Cristo, que como contó bien el padre Pepe, fue creado por el Arzobispado de Buenos Aires cuando el actual Papa Francisco era arzobispo de Buenos Aires. Les reitero, bueno, Pepe lo explicó re bien, pero voy a tratar de decirles que el centro barrial es un espacio abierto de orientación, de contención y de asistencia a las personas que sufren por adicción. Involucra o trata de involucrar a toda la comunidad, y la forma de trabajo del centro barrial es como la de una familia grande, que contiene, que hace lugar, que sin juzgar y sin condenar, lo que trata es dar respuestas a todas estas necesidades que uno va viendo en la vulneración de derechos que aparece cuando un pibe se acerca sin DNI, sin trabajo, ya sin salud, sin educación, sin vivienda. Es como un gran sistema de contención. Y la intención era poder contarles un caso de un chico, cambiamos el nombre, acá se llama Ramiro, y contarles cómo interviene el equipo del centro barrial, y por otro lado también cómo van interviniendo y cuál es la presencia de las instituciones en estos casos, cómo a veces hacemos agua y no sabemos a dónde recurrir, como para ver cuán favorable es el contexto para esta población de alta vulnerabilidad. El
titulamos la historia Ramiro, una historia de 16 años, 10 días, 2 horas, y bueno, después le vamos a ir explicando el porqué del título, se van a ir dando cuenta. A Ramiro lo trae engañado su mamá al centro barrial, luego de estar de 3 días de gira. Gira es, bueno, tener un consumo permanente todo el tiempo. Él consume en su casa y aprovechando que estaba un poco, como decía su mamá, pasado y sin fuerza, engañado lo trajo al centro para ver qué era lo que se podía hacer con él. Su mamá concurre al centro barrial desde hace 1 año y medio, así que nos conoce bien, al igual que toda su familia, porque el centro barrial tiene una presencia importante en el barrio. En realidad, lo que se veía en Ramiro era la organización del consumo. Estaba muy flaco, si bien habían sido 3 días de gira, que a veces para estos pibes hasta es poco, porque permanecen mucho tiempo más consumiendo sin parar, lo vimos muy mal. Y ella lo trae por miedo a lo que pueda pasarle. Y cuando hablamos de miedo, no es solo el miedo a su salud, sino que miedo también tenía su mamá a la venganza, porque ella había visto a que unos pibes habían salido de su casa, donde ella ya no vive ahí, porque su casa fue tomada como un búnker, porque Ramiro empezó a vender droga, teniendo 16 años, y habían salido heridos de su casa, y ella estaba muy preocupada por si había una situación de venganza. Se corría el rumor en el barrio que no sabían si los pibes estaban muertos o no, y ese rumor nos tenía a todos muy preocupados. El rumor es muy corriente en estas historias, a veces no sabemos cómo termina, es importante saber cuál es la resolución, porque a veces los pibes desaparecen del barrio, no sabemos si fueron a consumir a otro lugar o si los mataron, porque estas historias no son las que aparecen cotidianamente en los medios. Ahí es cuando llega el servicio de emergencia, llegó el SAME, tardó bastante en llegar, y acompañado con la Policía Metropolitana. Es imposible que el SAME ingrese a la villa o al centro barrial si no está acompañado por custodia policial. Ahí es cuando aparece el sistema de salud, al que la madre no fue en primera instancia. La madre llegó al centro barrial, que era el lugar que conocía. La ambulancia, como les dije, no ingresa sin la policía. La médica que ingresa estaba embarazada, esa era su última guardia, así que entró con mucho temor y no quería ni acercarse al pibe ni por casualidad. Y ella dijo que si no le daban algún calmante, no lo iba a asistir y en todo caso se iba. La policía en ese caso lo contuvo, y cuando hablo de contener fue que lo tiró al piso y le pudieron aplicar la inyección. Se entiende a veces el miedo, ¿no?, de la médica, su embarazo, por supuesto hay que protegerlo, pero bueno, también el sistema de salud tiene que tener en cuenta dónde se mete, a dónde va, y en este caso nosotros estamos hablando de la salud, de la asistencia, y ahí predominaba mucho más lo represivo policial que un tema de salud. Bueno, nosotros entendimos que la situación se debería haber manejado de otra manera, pero entendimos que era importante que Ramiro pueda ir al hospital. Se decide el traslado de la ambulancia al hospital de Rivadavia y él va acompañado por su mamá. Cuando llega al hospital de Rivadavia, está muy alterado, queriendo seguir, y esto resulta muy complejo porque nosotros queríamos lograr de alguna manera que se trate, que hagamos
llega al hospital Rivadavia muy alterado, queriendo seguir, y bueno, ahí sigue muy alterado, entonces le vuelven a dar otra inyección y él ahí empieza a pedir por su hermano, que había estado en consumo con él, que empieza a preguntar por su papá, que había fallecido hace 4 años, y la verdad es que fue una situación muy difícil, donde el policía, que fue la ambulancia, dice: ¿por qué no le ponemos los ganchos? Cuando hablamos de los ganchos hablamos de las esposas, que la verdad que en este momento no estaba para nada comprometido con ningún delito, al menos denunciado. Las esposas tienen una representación diferente, no tienen que ver con el sistema de salud, y la verdad es que finalmente, gracias a la intervención de su mamá, que dice que no, lo atan con vendas y lo contienen de esa manera, hasta que Ramiro se duerme. El equipo del Centro Barrial entendió que esta oportunidad podría ser aprovechada, dada la situación de peligrosidad por la que estaba atravesando Ramiro, el comienzo de un tratamiento. Él nunca había realizado tratamiento. Él es adicto principalmente a la cocaína y a las pastillas, y lo que tratamos en ese momento es de empezar a trabajar con su mamá para lograr su consentimiento y para que ese consentimiento ella después lo mantenga, porque a esa mamá la situación familiar la desborda y la verdad que no tiene mucha autoridad sobre sus hijos adictos, porque tiene ya 2 hijos adictos. ¿Qué hacemos cuando se despierta y quiere irse? Empezamos a pensar, nosotros siempre acompañamos en ese proceso, y sabemos que resulta complejo, una internación convulsiva, y aunque se trate de un menor, y que el tratamiento efectivo también sabemos que hay que iniciarlo por voluntad propia, que es una manera diferente de entender la complejidad de la adicción y la restitución de la salud. Pero bueno, sabemos que el objetivo de esta medida no es el de coartar derechos, sino por el contrario, poder restituir salud y con ello la posibilidad después de gozar del libre albedrío. Así que intentamos iniciar una medida de protección de personas con el consentimiento de su mamá. ¿Y qué aparece ahí? Aparece el artículo nuevo del Código Civil, donde dice que un juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece adicción y que resulta útil para su persona, sus bienes. Eso fue una gran complejidad. Ahí nos comunicamos nosotros con el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y luego de varias idas y vueltas, porque el Consejo entendía que si había una mamá presente no hacía falta la intervención de ellos, explicándole al Consejo que la madre en ese caso no era un vínculo que iba a poder sostener este tema. Logramos que pongan con mucha insistencia una consigna policial para que lo cuide a Ramiro hasta que él esté mejor o hasta que pueda completarse la medida. Esa era la intención de hacer la medida cautelar, una medida de protección, porque les vuelvo a reiterar, la situación de Ramiro era gravísima en el barrio. Él se la tenía jurada y era compleja, tenía riesgo de muerte. Se comienza la búsqueda, ahí junto con el Consejo, de una comunidad para que inicie tratamiento. Bueno, hay otro obstáculo más, porque no existen comunidades a puertas cerradas. El equipo de salud del hospital tiene como objetivo la desintoxicación y la externación. Tiene buenos profesionales, algunos muy abiertos a la escucha, y eso es importante, pero la verdad que también el sistema de salud es expulsivo. Cuando el pibe está bien, bueno, que se vaya, porque cuando el pibe está bien se empieza a poner nervioso, empieza a hacer quilombo en el hospital. Y bueno, tratamos de, en cada guardia y con cada equipo de salud,
más allá de las entrevistas que le hacían a él y a su mamá, explicarles la complejidad para que ellos firmen y hagan la evaluación que nosotros entendíamos correcta para lograr una internación. Una ley que, la ley de salud mental, que vela por los derechos, pero que no tiene en cuenta muchos derechos previos que ya fueron sistemáticamente vulnerados en forma previa. La internación voluntaria como recurso terapéutico excepcional, cuando mediante situación de riesgo cierto o inminente, es muy complejo de conseguir. No es fácil que los profesionales hoy, amparados en esta ley, quieran firmar una internación. Y aparte no hay comunidades a puertas cerradas, así que encima se contraponen. Bueno, el equipo del Centro Barrial continúa acompañándolo en la asistencia psicológica a él y a su familia, en la internación durante todo el tiempo, acompañándolo durante el día, tratando de bajar sus ansiedades, sus ganas de irse, trabajando en la necesidad de su consentimiento para lograr la internación, aprovechar el tiempo para que él entienda cuál era su delicado tema de salud, porque sus electrocardiogramas salían mal, los estudios no eran favorables debido al gran consumo de cocaína, y también el Centro Barrial acompañó a esa familia conteniendo a su mamá, asistiendo materialmente, dado que es una familia sin recursos. Mientras tanto, lo que teníamos que hacer por otro lado era averiguar en el barrio qué había pasado con los otros chicos que habían sido lastimados, porque se corría el rumor de que habían muerto. Y desde el Centro Barrial nosotros acompañamos a todas las familias. Eso es un tema que más que nada se encarga el director del Centro Barrial, que es cura, que es el párroco de la villa. Y bueno, nos habíamos enterado que los jóvenes, por suerte, estaban bien, pero que no habían hecho la denuncia. Y el no hacer la denuncia también es problemático, porque cuando la denuncia no aparece, la justicia, entre comillas, tampoco llega, pero aparece el código propio a veces que hay en el barrio y teníamos miedo que podía pasar. Finalmente se consigue un lugar a puertas abiertas en la ciudad de Buenos Aires, luego de 10 días de internación hospitalaria y de acompañamiento continuo. Todavía no teníamos novedad de la medida cautelar que habíamos solicitado. Y cuando sale la internación, o sea, le dan el alta el día jueves, pero la internación recién se consigue un día lunes, así que tuvimos que contener 3 días a Ramiro en el hospital, ya con su alta médica, explicándole que era importante que él se interne, que esta es una parte de su proceso de salud, que era el tema de la desintoxicación, pero para trabajar con la adicción era importante que trabaje esto en una comunidad. Y bueno, finalmente pudimos trasladarlo con el equipo del consejo, ingresa a la institución, es sometido a un nuevo proceso de evaluación. En todo ese tiempo otra vez resistiendo, me quiero ir, ¿no? Mucho miedo, porque nunca se había internado, le daba miedo todo, le decía que le iba a pasar algo, él creía que estaba más en riesgo en la institución que en el afuera, pero bueno, el afuera es lo que conoce y donde él se maneja. Para él esto era todo muy nuevo. Y a las 2 horas de todo esto, abandona la comunidad. Esto tiene que ver con los 10 días y las 2 horas. Nos llaman del centro barrio, de la comunidad, nos dicen que se quiere ir, habla con acompañante del centro barrial, habla con su mamá, le dijimos que no lo íbamos a acompañar, que no lo íbamos a buscar, que si él se iba a ser una decisión propia. Entendimos que era importante ir a buscarlo para poner un límite, y que de alguna manera, si bien esto nosotros lo entendíamos de antemano que podía suceder, y como equipo suponíamos este desenlace, trabajamos con la madre y la novia la posibilidad de que ello ocurriera y cuál iba a ser el abordaje que teníamos que hacer. Y
Y también sabemos, con nuestra experiencia, que esta vivencia que da Ramiro, inscrita en él como testimonio de salud, que mientras él intentó un proceso de recuperación, pudo sentirse querido, cuidado, y saber que muchos lo quieren, y la importancia para él de que esté bien, sentirse bien y que nosotros lo acompañemos en la salud. La culpa de Ramiro de abandonar fue muy grande. Al otro día, luego de irse, llamó al equipo del centro barrial pidiendo disculpas, diciendo que si iba a internar al día siguiente, sabíamos que eso no iba a ocurrir si no habíamos logrado poder sostener esa situación durante 10 días de internación en el hospital de La falta de libertad está evidenciada en que no pueden, no que no quieren, y eso hay que tenerlo muy presente. Él vuelve al barrio, vuelve al consumo. Actualmente Ramiro está abordado, como decimos en el barrio, en la casa de un pariente en provincia, porque la amenaza de venganza sigue para él y para sus familiares. Hasta la fecha no se logró la medida de protección de personas, y bueno, quería decirles que el equipo que lo estuvo acompañando fue muy grande. Tuvo que ver desde el cura, que es su padrino, porque lo conoce desde chico, porque Ramiro hace muchos años que vive en el barrio, desde que nació, y que participaba, como decía el padre Pepe, en las actividades de la comunidad. Y bueno, y en un momento la situación, el contexto lo llevaron a otro lugar. También lo acompañaron representantes del grupo de familiares y vínculos de sostén, que es el grupo al que concurre su mamá desde hace un año y medio, y también trabaja por ello y por su situación familiar. Y la verdad que nosotros entendemos, al menos yo como trabajadora del centro barrial, que este programa es un verdadero, con sus errores también, pero es un verdadero trabajo cuerpo a cuerpo que casi ningún dispositivo estatal puede lograrlo, al menos que yo conozca. Esta historia no comenzó hace 10 días y 2 horas atrás con el joven intoxicado, sino que se fue gestando en distintos ámbitos y en diferentes prácticas cotidianas. Tiene que ver con la historia escolar de Ramiro, que cuando comenzó el primer año se convirtió en un niño problema. La escuela no sabía cómo tratar esta situación, tuvimos reuniones, pero se había convertido en un líder negativo para él, un líder negativo para sus compañeros, y terminó expulsado de la escuela. Durante el tiempo libre de los 13, 14 años empezaba a concurrir a fiestas dentro del barrio, donde el consumo de todo tipo de drogas es habitual. Por eso insistimos en que las drogas están legalizadas de hecho ya en las villas de Buenos Aires, y ahí empezó su consumo de marihuana y de alcohol. La naturalización del manejo de armas, Brian Ramiro porta armas desde hace un año, y eso está todo el tiempo presente, amenazando. Y eso fue cambiando esas relaciones con sus vecinos, porque los vecinos antes lo cuidaban, lo querían, lo protegían. La comunidad interviene hasta un punto, hasta que te tocan a la familia, hasta que te roban la mochila de tu chico que va a la escuela. Y cuando pasa eso, las relaciones de los vecinos cambian. Y hay que hacerle entender al vecino que pide que vos te levantás a las 4 de la mañana para trabajar y a la panadería te roban y vive al lado tuyo. Es complejo. Pero bueno, en eso estamos. Y la ausencia de proyecto. La verdad es que no había proyecto para Ramiro. Su proyecto fue convertirse en un tranza que vende droga. Ahí encontró el proyecto, corrido el Estado, vulnerado sus derechos, apareció el vender droga. Y por otro lado, la identidad que encontró fue la identidad de adicto. Así él se comunicaba en el barrio, así él era alguien.
esta historia que ni siquiera comenzó hace 16 años cuando él nació, todo viene más allá, y para eso tenemos que ver cuál era su estructura familiar y sus vínculos. Su mamá, que es coadicta, digo coadicta en el sentido de que trabajamos la coadicción en el grupo donde ella viene, porque su actual pareja también es adicta al Paco, hoy está preso por robo. El papá de Ramiro es violento, fue violento, adicto, falleció hace 4 años, muere en un accidente ferroviario por el tema del consumo. Su hermano de 19 años, esta semana fue detenido, también es adicto al Paco. Y en esa familia también hay vínculos saludables. Está su hermano de 18 años y su hermana que están todo el tiempo en la comunidad, participan de los scouts, en el oratorio, hacen deporte y por suerte no consumen. Su mamá, ¿no? Y este es el abordaje integral que hacemos desde el centro barrial, le contamos toda la historia de Ramiro y cómo lo estuvimos acompañando, con su mamá, que concurre al grupo de familiares y vínculos de hace 1 año y medio. Trabajamos temas que tienen que ver con salir o el conocimiento que tenemos sobre las adicciones, sobre las drogas, sostenemos, acompañamos, contenemos. El grupo de familiares es muy lindo porque las madres, las tías, en realidad son todas mujeres, no hay ningún varón en ese grupo. Deberíamos preguntar cuál es el rol del varón en esos grupos donde tratamos de cambiar la vida de nuestros hijos y se acompañan mucho y también entienden que cuando tu hijo está en problemas, el mío también puede estarlo, o el vecino, y eso también es un abordaje hacia la comunidad. Con la madre también trabajamos en los proyectos laborales, en algún momento conseguimos trabajo para ella, en este momento no está desocupada. La asistencia material, que es necesaria, tan necesaria en el barrio. La asistencia respecto de su hermano en los tratamientos cuando estaba en libertad y el acompañamiento en cárcel desde el centro barrial. Acompañamos a todos los chicos que caen presos. Intentamos a veces hablar con las defensorías, hacer escritos para aprovechar ese momento en que ellos están privados de su libertad para que dentro del sistema penal puedan hacer algún tratamiento. A veces se logra, eso es bastante mentiroso porque en los centros de rehabilitación de drogodependencia, en las cárceles, nunca hay vacante para estos pibes, así que también es difícil, pero bueno, lo acompañamos, tratamos de ir cada 15 días a acompañar a los pibes que caen presos y que venían al centro barrial. Bueno, respecto a su hermano, brindarle espacios de salud, deporte, su hermano también, y con Ramiro, acompañamiento escolar, y en este operativo contención que hicimos durante todo este tiempo y que estuvo internado. También trabajamos con su novia, que es su compañera y que va con él a todos lados. Ella no consume, al menos sí consume, pero no consume pastillas, consume marihuana, alcohol, pero no está en el estado en que se encuentra Ramiro cuando se droga, no está vigila varios días. Y bueno, tratamos de acompañarla a ella, también hablar con ella. Y la historia de Ramiro también es la de muchos otros chicos, es un testimonio. Pero así también como está Ramiro, hay otros jóvenes. Los jóvenes del barrio viven una dramática terrible todos los días que se extiende de forma constante y permanente. Aquellos que concurren al centro barrial, antes de convertirse en adictos o en delincuentes, sufrieron una situación de exclusión permanente en donde a veces es muy difícil poder elegir.
Pero bueno, también, así como está Ramiro, tenemos a alguien muy lindo en el centro barrial, que es el Negro Ángel, que ayuda a rescatar a los jóvenes de la Villa 31. El Negro Ángel es un referente barrial muy grosso que tenemos, que hace 5 años se alejó del consumo de drogas y hoy pone la experiencia de vida al servicio de los demás. Acompañan a quienes se encuentran en consumo. Esta es una nota del Diario de la Nación de hace creo que 2 o 3 semanas, donde ahí el negro, como lo llamamos el Negro Ángel, cuenta que cada vez que tomo mis mates nocturnos me pongo a pensar que yo me saqué la lotería porque acá hay miles de pibes que no están pudiendo salir. Ángel está convencido de que hay que arrimarse al otro de a poco para que no se asuste. Dice que siempre hay que entrar en el otro de manera descalza y humilde porque el prójimo es terreno sagrado. Sé que lo que gané vale más que un auto de lujo, gané la paz interior. Bueno, ese es el recorrido que quise mostrarles. En el centro barrial, los pibes que están en recuperación y por iniciativa propia, porque cuando se sienten un poquito mejor, lo único que quieren es ayudar al otro, porque saben, ellos dicen hay que dejar la gilada, cuando se refieren al Paco, dejala. Y bueno, en recuperación, con sus recaídas, con todo lo que les cuesta, dado que el estado de vulnerabilidad que tienen, ellos salen cada 15 días, ponen una carpa solidaria y van a las ranchadas y tratan de rescatar a los pibes de la ranchada, ofreciéndoles un desayuno, ofreciéndoles el almuerzo, jugando un futbito, jugando al truco, para que por lo menos ese día el pibe no consuma y tenga un espacio para vincularse sanamente. Y de paso lo invitan al centro barrial para el lunes siguiente y bueno, algunos así poco a poco se van rescatando. Esta historia, como decimos, es la historia de muchos otros que tienen esta contracara, porque ese orden social histórico no es lineal, no es determinante, no es que todo el que vive en la villa sea adicto. Tenemos el caso de por eso queríamos plantearlo del Negro Ángel. Y lo que creemos es que, como dice un graffiti que vi últimamente ahí por Facebook, que dice nos quieren drogados porque les da miedo vernos organizados. Yo creo que es importante la organización, creemos que es fundamental, creemos que si el tejido social no está sólido, tiende a fracasar cualquier proyecto individual y familiar que se haga, porque es en la comunidad que está el reservorio de salud. Coincidimos plenamente con lo que planteaba el padre Pepe, es en la comunidad donde se gesta la salud. Y por eso la comunidad, como en este caso de distintos lugares del país, bajo la consigna "no vive menos por la droga", es fundamental. Y en esta construcción social que nosotros planteamos y que habíamos dicho anteriormente, y que creo y esperamos que se haya podido concretar esta unión entre esa teoría de la psicología social y este relato de Ramiro, donde están inscritas instituciones, sistema de salud, policial, legal, de lo difícil que es, porque es muy fácil hablar de que una ley brinda derechos. Lo difícil es la práctica cuando, como hoy a la mañana que estuvo una representante de un hijo, una mamá que tenía un hijo adicto, de poder hacer todo este derrotero para lograr salud. Porque acá hubo un equipo de casi 8 o 10 personas acompañando a este pibe, con una ley que se le vuelve en contra. Porque nadie quiere firmar, porque mal entienden que están quitando un derecho cuando este pibe no tuvo derechos desde que nació. No tiene techo, no tiene tierra, no tiene trabajo, como plantea el Papa. Pero también no tuvo ni prevención, ni hubo aspectos de promoción de salud,
ni tampoco tiene proyecto. Entonces, estos aspectos creemos nosotros que es importante replantearnos. Acá seguramente hay muchos profesionales de la salud, de entender cómo es la práctica, que no es la práctica general a todos, es una práctica de una población social y psíquicamente vulnerable, y que es fácil hablar de la legalización de la marihuana, pero como decíamos, o como dice el padre Pepe, son hojas de un libro que todavía, las hojas finales de un libro, hablar de legalización de marihuana es equivalente a las hojas finales de un libro que todavía no empezamos las primeras páginas. Porque primero nos tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer con estas poblaciones que cada vez van creciendo día a día, que son adictas. En una Argentina que tiene casi 1,5 millones de alcohólicos crónicos, y que el sistema de salud no les brinda respuesta, porque tienen que ir a una iglesia, a un AA, porque no hay un sistema de salud que le brinde una respuesta. Todo eso es lo que nos tenemos que plantear cuando se habla de la legalización de una nueva sustancia. Y para finalizar, creemos que esto está indisolublemente ligado al desarrollo de un proyecto colectivo en el que puede insertarse el proyecto personal de cada uno de nosotros. Si no es así, no vamos a poder tener salud y proyecto como comunidad que nos merecemos. Nada más, muchas gracias.